Damos inicio a la semana 11, asignatura de investigación 1, grupo 4 AM. Bueno, buenos días, Alexander, Camilo. Bueno, vamos a esperar que se den todos sus compañeros y continuamos. Jóvenes, buenos días. Camilo, Ángela, Sebastián. Buenos días, profe. Ley, Buenos días, profe. Almanza. Buenos días, profe. Buenos días, Ángela. Bueno, arrancamos con la semana 11. Ya les tengo aquí su definitiva. Rápidamente se las voy a dar a conocer. Y pues generalmente para los que han cumplido todas las 5 sesiones, siempre les doy un premio, un puntico adicional. Como parte de su compromiso. Bueno, vamos a arrancar rápidamente. Alejandro Aldana, buenos días. Alejandro Aldana, no lo veo. Bueno, para este señor, 4-4. ¿Listo? Julián Andrés Almanza, por aquí lo vi, Almanza. Julián Andrés Almanza. Buenos días, sí, señor. Buenos días. Dale un segundito, Julián. Aló. Bueno, señor Julián, tengo por aquí una falla, su definitiva 4.3. ¿Listo, Julián? Listo, sí, señor. Laura Vanessa Cárdenas. Presente, profe. Bueno, Laurita sí no tuvo ninguna falla, ¿no? Estuvo muy cumple. 4.4 más un punto, 4.5, ¿listo? Dale, profe, gracias. Eso es definitivo. Juan Sebastián Castro. Juan Sebastián. Señor, buenos días, profe. Buenos días, joven. ¿Usted estuvo juicioso? Pues no tengo aquí ninguna falla. En su segundo corte. Su definitiva fue 4.3 más un puntico, 4.4, ¿listo? Listo, profe, gracias. Esa es su definitiva. Cristian Camilo Chacón. Camilo Chacón. Aquí, profe. Señor Chacón, veo que estuvo también muy juicioso las 5 sesiones. 4.3 Sí, más un puntico, 4.4, ¿listo? listo, profe, gracias. Bueno, ok. Joana Charri. Joana Sí, Charri. profe. Bueno, Joana no tuvo fallas tampoco, ¿cierto? Entonces, No, profe. 4.4 más un punto, 4.5, ¿listo? Gracias, profe. Alexander Díaz Cano. Señor Cano. Señor Cano, me hace acordar del dueño del periódico La República. No, de La República, no, del El Espectador. Bueno, señor Cano, usted no tuvo fallas tampoco. 4.3 más un puntico, 4.4, ¿listo? Esa es su definitiva. Ángela Cristina Espinosa. Señorita Ángela, buenos días. Sí, señor. Aquí veo que Buenos días. buenos días, veo que estuvo juiciosa también. Sí, señor. 4.3 más un punto, 4.4. Bueno, muy bien. Kevin David García, él sí tuvo una fallita. 4.4 su definitiva, Kevin. Lady Alessandra González. Lady Alessandra González.
Buenos días. Usted estuvo también muy juiciosa. Entonces, 4.4 más un punto, 4.5. ¿Listo? María Tatiana González. María Tatiana. Buenos días, profe. Buenos días. También estuvo muy juiciosa con sus 5 sesiones. 4.4 más un puntico, 4.5. ¿Listo? Gracias, profe. Ana María Guzmán. Ana María. También estuvo muy juiciosa. ¿Estará Ana María? Bueno, Ana María no está. Y ya 4.3. Carlos Mario Gómez. Carlos Mario. Tampoco. Buenos días, profe. Señor Carlos Mario, muy buenos días. Sí estuvo juicioso a las 5 sesiones. Sí, señor. Entonces 4.4 más otro punto, 4.5. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Cristian David Hernández. Cristian David Hernández. Presente, profe. No, señor Cristian, usted también estuvo muy juicioso, ¿no? Sí, señor. 4.4 más un puntico adicional, 4.5. ¿Listo? Ok, gracias. Alexander Martínez. Señor Alexander, buenos días. Buenos días, profe. ¿Usted estuvo juicioso también? Yo siempre soy juicioso, profe. No, muy bien, Alexander, esa es la actitud. Pero la novia está diciendo todo lo contrario, Alexander. Bueno, muy bien, No, ¿cuál Alexander. novia? ¿Cuál novia? 4.5 más un punto, 4.6, ¿listo? Esa es Vale, su profe, definitiva. gracias. Alejandro Mayorga, buenos días. Alejandro. Para Alejandro, 4.5. ¿Listo? Laura Alejandra Montes. Señorita Laura Alejandra Montes. No la veo. Aquí, profe. Bueno, estuvo juiciosa también. Sí, señor, no falta ningún día. 4.4 más un puntico, 4.5. ¿Listo? Gracias, profe. Jonathan Alexander Martínez, perdón, Jonathan Alexander Padilla. Señor Padilla, no está conectado, 4.4. Sí, profe, acá estoy. Sí, estuvo juicioso las 5 sesiones. Señor señor. Padilla, entonces 4.4 más un punto, 4.5. ¿Listo? Listo, profe. Carlos Esteban Palacios. Carlos Esteban Palacios. No lo veo. Marcel Carlos Esteban. 4.3. Jonathan David Patiño. Buenos días, profe. Si estuvo juicioso las 5 6, pues aquí las 5 sesiones, pues no veo aquí ninguna falla. Entonces, 4.4 más un punto, 4.5. Valentina Ramos. Buenos días. Buenos días, profe. Señorita Valentina, usted estuvo también aquí muy juiciosa. Veo que estuvo aquí muy juiciosa. 4.3 más un punto, 4.4. ¿Listo? Bueno, profe. Juan Sebastián Rincón. Buenos días, profe. Buenos días, señor Rincón. Usted también estuvo muy juicioso. 4.3 más un punto, 4.4. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Juan Sebastián Rodríguez. El señor Rodríguez. ¿Dónde estará el señor Rodríguez? Acá estoy, profe. Señor Rodríguez, ¿usted no tuvo ni una falla acá en este corte? No, profe, no. No, aquí está, exacto, están ceros. 4.4 más un punto, 4.5. Valentina Bueno, Rodríguez. profe, gracias. Valentina Rodríguez. Hola, Valentina. Lo mismo, 4.3 más un punto, 4.4. Bueno, profe, gracias. Juan Camilo Rubiano. Presente, profe. Señor Rubiano, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo le va? Muy bien, señor Rubiano, veo que estuvo aquí juicioso. Entonces, Bien, 4.3 más un punto, 4.4. ¿Listo? listo, muchas gracias, profe. Muy bien, jóvenes. A todos los que han pasado, felicitaciones porque mejoraron el rendimiento. Aquí haciendo una comparación con el primer parcial, en su mayoría todos mejoraron. 1 o 2 punticos, pero mejoraron. Alexandra San Juan. Alexandra. Buenos días, profe. Hola, Alexandra. Lo mismo, 4.3 más un punto, 4.4. Gracias. Ferney Sierra.
Señor Sierra, buenos días. Buenos días, profe. Estuvo muy juicioso. 4.4 más un punto, 4.5. Gracias, profe. Juan Camilo Sosa. Señor Juan Camilo. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes. Señor Juan Camilo, ¿cómo está? Bueno, aquí está, estuvo como juicioso. ¿No falló ni una? Ni No, una. señor. Entonces 4.5 más un punto, 4.6. ¿Listo? Laura Listo, Valentina profe. Torres. Laura Buenos Valentina días, Torres. profe. Buenos días. 4.4 más un punto, 4.5. ¿Listo? Gracias, profe. Laura Camila Torres. Buenos días. Buenos días, señorita Laura. Camila. Muy bien, aquí estuvo juiciosa. 4.5 más un puntico, 4.6. Gracias, profe. Muy bien, señor Luis Urdaneta. Señor Urdaneta. Buenos días, profe. ¿Cómo está, señor Urdaneta? Bien, bien. Ah, usted sí me tuvo una falla, señor Urdaneta. Este corte, no Sí, sé, la verdad. en la semana 8. Bueno, su definitiva, 4.4, señor Urdaneta. ¿Listo? Ok, todo listo. Igual le fue bien. Sí, sí, señor. Sí, la verdad, Sí, lo que le diga es mentira. No sí. me acuerdo. No, Mi pero memoria de apoyo sí. aquí Baila. este sistema no falla. Pero igual Sí, le fue muy bien, señor Urdaneta. Bueno, muy bien. vale. Michelle Vázquez. Michelle Presente. Vázquez. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Usted también estuvo muy juiciosa, no me falló ni una, no veo aquí en el sistema que haya fallado ni una. 4.4 más un punto, 4.5. Yo, Michelle. Gracias, profe. Bueno, Ferney Velandia. Señor Velandia. Buenos días, profe. Ferney estuvo juicioso, pero aquí no tengo ningún registro. Entonces, 4.4 más un punto, 4.5. Felipe Suárez. Señor Felipe. Presente, profe. Bueno, muy bien, señor Felipe. También estuvo aquí como juicioso, entonces 4 puntos más un punto, 4.3. ¿Listo? Bueno, señor Felipe, su efectiva es Listo, profe. 4.3. Bueno, para todos, muy bien. Mejoró el rendimiento, jóvenes. Notóricamente el rendimiento se vio en este segundo parcial. Ese va a ser su nota definitiva, la cual estará hoy colocada en el arca. ¿Listo? Hoy la colocamos en el arca. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. Estas notas son de, o sea, todo el grupo de los grupos que se realizó en clase, todos tienen la misma nota Bueno, o por ejemplo, por grupo, en el parcial, si presentó un grupo, por ejemplo, si el grupo sacó 4.4, todos tienen 4.4. es que creo que todo mi grupo le quedó un 4.5 y a mí sí me quedó una décima más baja. Deme su apellido. Ah, bueno, deme el apellido Espinosa Osorio. uno de su grupo. Bueno, vamos a ver Espinosa. Espinosa tiene el parcial. Espinosa tiene el parcial 4.4 y uno de su grupo. Espinosa, ¿cuál está en su grupo de parcial? Vázquez. Vázquez Michelle. Vázquez Michelle, 4.4 en el parcial. Miremos el trabajo. A ver, Espinosa. Espinosa tiene 4.2 y Vázquez tiene 4.3. Sí, tiene razón ahí. Ahí hay un puntico en el trabajo que quedó mal. Espero ver eso. Señorita Espinosa, vamos a ver. Entonces, a colocarle el puntico a ver qué pasa. 4.3. Vamos a hacerle la sumatoria. La señorita Espinosa. No, pero espérame, ¿qué me dijo? Vamos a hacerle sumatoria. 0.7 dividido entre 2. Daría 4.4. Su merced estuvo, no tuvo ninguna Sí, inasistencia. señor, yo asistí todas las clases. Pues sí, correcto, sí, tiene razón ahí, 4.5. No sé qué pasó. Bueno, profe, muchas gracias. Su definitiva 4.5. Bueno, muy bien. Igual a todos los felicito porque el rendimiento superó las expectativas para este segundo corte. Bueno, vamos avanzando ¿cómo vamos con el trabajo de investigación, jóvenes? ¿Hemos avanzado?
Recuerden que les dejo una guía para que vayamos trabajando con ese trabajo final. En la semana 15 y 16 vamos a hacer la presentación de dicha investigación. Bueno, ok, jóvenes. Entonces, para hoy vamos a hablar un poco de lo que es la formulación de la hipótesis, ¿cierto? ¿De qué es la formulación de la hipótesis? ¿De qué hace referencia? ¿Cómo debemos hacer ese planteamiento, ¿cierto? Y principalmente, ¿qué es una formulación de la hipótesis? Pues es un planteamiento que elabora un investigador, ¿cierto? ¿A partir de qué? De observar una realidad, lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Lo que estamos viendo, un ejemplo clarísimo es lo de la pandemia, la misma pruebas de Johnson y Johnson contra el COVID, ¿cierto? Entonces, es básicamente eso, el planteamiento que elabora un investigador pues, a partir de la observación de una realidad, ¿cierto? Que se sustenta en una teoría. Por lo tanto, pues se afirma que ellas, digamos que representan un punto medio entre la teoría y la realidad. Es decir, que una hipótesis es una idea susceptible de comprobación, ¿sí? Es un posible hecho que está susceptible a una comprobación, ¿sí? Una teoría que está susceptible a una comprobación, ya sea desde el punto de vista eh, teórico o desde el punto de vista experimental. Entonces, eso es básicamente lo que es una formulación de una hipótesis. Siempre entender que es que es un planteamiento que elabora un investigador. Cuando él se sienta y analiza y observa la realidad de un fenómeno que está sucediendo, de un problema, de algo que está afectando a una sociedad, a un mercado, a unas empresas, a una ciudad, a una comunidad, ¿cierto? Y con base a eso, pues, establece una teoría para que esa teoría sea susceptible de comprobación, ¿cierto? Que sea susceptible de esa comprobación, de esa comprobación bajo el concepto de la realidad. ¿Para qué nos sirven las hipótesis? ¿Cuál es la utilidad, cierto? ¿Cuál es la utilidad que nosotros tenemos con base cuando definimos una hipótesis? ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos, y vi algunos de sus trabajos, cuál ha sido, no sé, no recuerdo si fue aquí, la disminución de los ingresos por la pérdida laboral de los ciudadanos de la ciudad de Bogotá por los efectos del COVID-19, ¿cierto? Entonces ahí vamos a crear esa hipótesis para buscarle una comprobación. ¿Cuáles han sido sus efectos? Si los ha afectado, si no los ha afectado. ¿Y qué tipo de consecuencias hemos recibido a partir de la disminución de los ingresos? ¿Cierto? ¿Cómo esta pandemia ha afectado desde el punto de vista económico? Y una vez desde el punto de vista económico surgen otras dificultades que están afectando a estos ciudadanos. Entonces, primero, la utilidad de las hipótesis que nos hacen son guías de investigación, ¿cierto? Digamos que son como esa línea de investigación, esa guía que nos indica cuál es el camino que debemos seguir nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es la revisión de literatura que debemos hacer nosotros? ¿Cuál es el estado del arte que debemos buscar nosotros? ¿Mm? ¿Cuál es el marco teórico? ¿Cierto? El marco teórico que debemos establecer frente a esa hipótesis que queremos investigar. Y una vez con ese marco teórico, identificar la problemática, ¿cierto? La problemática que está generando ese fenómeno o esa situación o ese problema, ¿cierto? Para con base a ello, entonces entrar a hacer todo un proceso de investigación bajo una hipótesis como una guía, ¿cierto? Como una guía. Las hipótesis tienen dos funciones, o son descriptivas o son explicativas,
¿cierto? Descriptivas, ¿por qué? Porque describen un fenómeno, ¿cierto? Un problema, una situación. Y explicativas porque explican por qué es que puede pasar eso. Porque vamos a buscar que una comprobación a través de los diferentes enfoques de investigación. A través de diferentes enfoques nosotros vamos a tener que hacer una descripción, una explicación. ¿Verdad? Esa es una utilidad de las hipótesis. La otra es que prueba teorías, ¿cierto? Prueba una teoría. Podríamos decir, verdaderamente la Tierra es redonda, pues vamos a probar esa teoría, ¿cierto? Y igualmente sugiere nuevas teorías, teorías que son sujetas a la comprobación. Digamos que esas son como las utilidades de la hipótesis, de esas 4 ítems que hacen parte como utilidad de una hipótesis. Para formular una hipótesis existen algunos criterios, ¿sí? Y esos criterios pues deben cumplir, ¿cierto? Primero, unos requisitos para, digamos, como formular una hipótesis. Tenemos que tener unos criterios que cumplan algunos requisitos, ¿cierto? Y esos criterios tienen que servir como de guías, ¿sí? De guías para determinar si esa hipótesis realmente es válida o no es válida, ¿cierto? Si es válida o no es válida. Y esos criterios, ¿cuáles son? Que permita ser comprobada, ¿cierto? Exactamente, que permita ser comprobada. Es decir, que debe haber como un establecimiento claro y referente de empirismo, ¿cierto? De que haya una experiencia, que haya una comprobación. Así, ese es uno de los primeros criterios, que permita ser comprobada. Que la hipótesis tenga una correlación y armonía con el conjunto, ¿cierto?, de la investigación, con el proyecto de investigación, que esa hipótesis haga parte, ¿cierto?, parte correlacional y armónico con ese proyecto de investigación, que sea un solo conjunto. Yo les había dicho que cuando se formula un problema, cuando hay el planteamiento de un problema, pues desarrollamos muy bien una hipótesis, ¿cierto? Desarrollamos muy bien una hipótesis. Entonces, esa hipótesis tiene que tener una correlación y armonía con todo el conjunto de la investigación. Es como el otro criterio, ¿no? Primero, que sea comprobada, y segundo, que tenga una estrecha correlación y armonía con todo el proyecto de investigación. Otro criterio es que responda en términos claros y precisos al problema planteado, ¿sí? Lo que les estaba diciendo anteriormente. Si yo tengo un planteamiento del problema muy definido, pues la hipótesis debe utilizar términos claros y precisos. Es decir, que debe señalar la relación que se espera de las diferentes variables. ¿Cierto? Señalar, ¿sí?, lo que queremos desarrollar dentro de esa investigación, sea cuantitativa o cualitativa. Que deben ser susceptibles de ser cuantificadas. Claro, si nosotros nos enfocamos con la investigación cuantitativa, pues debemos cuantificar, ¿cierto? Cuantificar. Un ejemplo es, vamos a investigar el contagio de las personas por COVID en Colombia, ¿cierto? Todos los días, esa hipótesis que fue planteada es susceptible de cuantificar a través de los diferentes modelos estadísticos y matemáticos. Todos los días nosotros, digamos que cuantificamos cuánto es la población contaminada, cuántos son los recuperados, cuántos han sido los fallecidos, cuántos están en recuperación en casa y cuántos están
en UCI, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos es cuantificar eso. Y de paso hacemos predicciones, ¿sí? De paso nosotros hacemos predicciones que nos permiten esas predicciones que nos permiten a nosotros, de paso, a través de la cuantificación, hacer ese empirismo, esa hipótesis. Vamos que ese es otro criterio. Entonces, para hacerles un breve recordatorio, ¿cierto? Primero, que permita ser comprobada. Segundo, que haya una correlación y armonía con el conjunto del proyecto de investigación. Tercero, que responda al planteamiento del problema, ¿cierto? Relacionando las diferentes variables que se esperan. Cuarto, que sea susceptible de cuantificación, ¿cierto? Bueno, hay diferentes tipos de hipótesis en investigación cuantitativa, diferentes tipos, ¿cierto? Diferentes tipos de investigación cuantitativa que nos permiten identificar cuál es la más adecuada cuando estamos direccionando una línea de investigación, ¿cierto? Cuando nosotros estamos direccionando esa línea de investigación, nosotros debemos identificar el tipo de hipótesis. Entonces tenemos hipótesis estadísticas, hipótesis de investigación, hipótesis alternativas y hipótesis nulas, ¿cierto? Son los 4 tipos de hipótesis que tenemos. ¿Cuáles son las hipótesis de investigación? Revolvemos nuevamente como ese recordatorio dentro de la investigación cuantitativa. Son esas... Profe, qué pena. ¿Me puedes repetir las 2 últimas hipótesis? Bueno, entonces, hipótesis estadísticas, hipótesis de investigación, hipótesis alternativas e hipótesis nulas. Y ya vamos a hablar de cada una, vamos a ampliar un poco el término de cada una de ellas. Un segundo. Bueno, sí, ya escucharon las 2 últimas. Bueno, las 4 tipos de hipótesis. Sí, profe, gracias. Como, bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a hablar de lo que son las hipótesis de investigación. Primero son proposiciones tentativas. ¿Qué será eso de proposiciones tentativas? Señor Urdaneta. Buenos días. Buenos días. Señor Urdaneta, usted que ha estado tan juicioso, usted parece un prócer. ¿Qué es una... ¿Qué entiende por una proposición tentativa, señor Urdaneta? Se me ocurre que son proposiciones temporales que uno pues le propone al proyecto. Al proyecto para hacer como una investigación. Bueno, vamos a ver quién le ayuda al señor Urdaneta. Señorita Michelle Vázquez. Michelle. Hola, profe. Pues Hola, yo creo que las Michelle. proposiciones tentativas son las que uno, sí, lo que dijo mi compañero, como que uno pone temporalmente, como que... Como que uno propone para que sea sujeta de comprobación, ¿será eso? Exacto, sí. Exacto, por ejemplo, nosotros queremos comprobar cuáles fueron los efectos del COVID, en la población colombiana, especialmente en la ciudad de Bogotá, los efectos, vamos a lo abierto, los efectos.
Entonces podemos tener efecto económico, efecto social, efecto familiar, efecto profesional, ¿cierto? Pues es una proposición tentativa que nos empieza a relacionar dos o más variables, ¿cierto? Dos o más variables. Y que debe ser sujeta ¿a qué? A la comprobación, ¿cierto? Entonces, las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Y algo importante, que cumplan con los 5 requisitos anteriormente mencionados, ¿se acuerdan? Los 5 requisitos, se lo voy a recordar nuevamente atrás. 1, que permita ser comprobada. 2, que haya una correlación y armonía con todo el proyecto de investigación. 3, que responda en términos claros y precisos al problema planteado. 4, que sean susceptibles de ser cuantificadas. Y 5, sí, ahí están las 5. Exacto, ahí está. Exacto. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Eso es básicamente que cumpla esos criterios. Generalmente las hipótesis, su significación es H mayúscula, ¿cierto? Entonces H mayúscula con la I, hipótesis de investigación, o H0 cuando la hipótesis nula. Bueno, en fin, ya vamos a hablar de la identificación. Entonces, esas son las hipótesis de investigación. Listo. Para entender pues un poco de lo que es las hipótesis, cuando existen dos o más variables, vamos a tomar ejemplos pequeños, ¿cierto? La primera hipótesis que podemos nosotros decir, y que es una hipótesis correlacional, es a mayor autoestima, menor temor de logro. Aquí, ¿qué pasa con la hipótesis? Que la hipótesis indica que cuando la variable aumenta, la otra disminuye. Y si esta disminuye, pues aquella aumenta. Es decir, que hay una relación entre dos variables, ¿cierto? Tenés en cuenta, a mayor autoestima, menor temor del logro. Las personas que tienen una autoestima altísima tienen más probabilidades y sienten menos temor de lograr sus objetivos profesionales, laborales y familiares, ¿cierto? Pero cuando la persona tiene una estima muy baja, pues el temor aumenta. Entonces, des en cuenta que las hipótesis correlacionales relacionan dos o más variables, ¿cierto? Ese es un ejemplo pequeño. Otro ejemplo que podemos usar es las telenovelas muestran cada vez un mayor contenido sexual en sus escenas. Digamos que en esta hipótesis se correlacionan las diferentes variables. La época o el tiempo que se producen las telenovelas y el contenido pues sexual, como lo dice, ¿cierto? Si nosotros vemos, cada día hay menos tabú por el tema sexual, entonces las telenovelas, dependiendo del tiempo, y si nosotros hacemos una comparación de las últimas telenovelas en los últimos 20 años, observamos que las de hace 20 años tenían menos contenido sexual, ¿cierto? Que las de ahora, que ya han ido rompiendo ese tabú, ¿cierto? Ese es básicamente ese tipo de hipótesis correlacionales, cuando involucramos dos o más variables. Entonces, para complementar, pues, podemos decir que cuando formulamos esta clase de hipótesis, pues siempre estamos relacionando dos o más variables, ¿cierto? Que nos permiten que definamos cuál es la más importante y cuál no es la más importante, ¿cierto? Y cuáles son los factores que alteran las variables, ¿cierto? Pero no alteran la hipótesis. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad
cuanto a ese tema de la hipótesis correlacional. Siempre recuerden que la correlación es cuando nosotros correlacionamos. Y ustedes el próximo semestre en quinto, cuando hagamos investigación de mercados, van a poder trabajar este tipo de hipótesis, donde se utiliza la correlacionalidad, ¿cierto? Y se utiliza también el tema de descriptivo o explicativo, pero eso va a ser para su próximo semestre. Profe, Señor. entonces, las hipótesis siempre llevan una relación de implicación, de como en lógica, de A entonces B. Correcto, sí. Siempre las armamos de esa manera. Correcto, siempre tiene que haber una correlación, ¿cierto? Acuérdense cuando decimos, vamos a identificar los efectos de la pandemia en la sociedad bogotana, ¿cierto? Ahí que vamos a relacionar como premisa fundamental la pandemia y asociándola con las diferentes variables, porque vamos a investigar qué efectos generaron dentro de la sociedad colombiana, de la sociedad bogotana. Uno, en la variable económica, en la variable social, en la variable familiar. Entonces siempre vamos a tener una correlación. Una depende de otro. Si no hubiera habido pandemia, ¿habría objeto de hipótesis de investigación, jóvenes? Señor Urdaneta. En este caso no, para la mayoría de nosotros no. No, porque no había nada, ¿sí es? Si hubiera salido, por ejemplo, como pasó con ¿se acuerdan como la pandemia del H1 es? La del marrano, es que no recuerdo, la del marrano o la del pato. H1N1 es. Esa H1, ¿se acuerdan? Que no tocó a Colombia para nada. Entonces surge la pandemia, pero ahí no habría ninguna línea de investigación para Colombia porque no tocó ningún efecto de ningún tipo. Entonces, abrir un proyecto de investigación basado sobre esa hipótesis, pues sería algo, pues, en contra, ¿no? Mientras que con el COVID-19 fue algo terrible porque afectó al mundo, lo sigue afectando y lo va a seguir reafectando, ¿cierto? Si ustedes miran las nuevas estadísticas, los países europeos están volviendo a tener recontagio. Ese recontagio, seguramente las investigaciones que hicieron no cuantificaron cuáles iban a ser las posibles mediciones frente a ese recontagio. Y se encuentra que ya ciudades europeas están tomando nuevamente las cuarentenas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí en Colombia, señor Urdaneta? ¿Qué cree usted que puede pasar aquí en Colombia con el recontagio aquí en Colombia? ¿Va a suceder o no va a suceder, señor Urdaneta? En lo personal, yo creo que no hemos tocado segundo pico. Segundo pico, muy bien. Quiero decirles, Bogotá es una ciudad afortunada porque se encuentra que ha disminuido, porque a nosotros nos afectó más que a todo el resto del país. Pero ciudades o zonas como Medellín están siendo tremendamente golpeadas. Cali está volviendo a ser golpeada, ¿sí ve? Entonces, des en cuenta que cuando iniciamos una investigación desde el punto de vista cuantitativo, vamos a tener seguramente más problemática en todos los aspectos, tanto en salud como en primera instancia y de ahí para allá lo que sigue. Bueno, jóvenes, nos queda un minutico y continuamos nuevamente con esta clase. ¿Listo? Nos desconectamos y volvemos y nos conectamos. Vamos a tomarnos un tintico en esos 3 minuticos y volvemos y nos conectamos. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos ya nuevamente con el mismo link. ¿Les parece, jóvenes? Entonces, ya nos vemos. Gracias.